Cuando nosotros leemos el texto de Mateo en el capítulo 4, del versículo 1, Mateo 4:1, hasta el versículo 11, recuerden cosas que hemos dicho. Esta es una historia hecha, voy a decirlo en estos términos porque sé que fácil lo entienden, hecha para resumir la experiencia de Jesús enfrentando la tentación del mal en relación con su ministerio, ¿sí? En relación con su ministerio. Él está iniciando su ministerio después del bautismo y Mateo, en el esquema de él, de Mateo, entonces quiso evidenciar que para que el ministerio de Jesús fuera el ministerio del Hijo de Dios, es decir, del hombre que obedeciera a los presupuestos de Dios, no solo en función de las razones de Dios, sino de los gustos de Dios. Porque es que a veces nosotros podemos hasta estar de acuerdo con las razones, pero no tenemos la misma inclinación, ¿ya? Esas razones son válidas, pero yo lo veo de esta forma. Esto no es como yo lo veo, es como Dios lo ve, me transmite a mí la claridad de su visión, nosotros decimos de su sentir. La claridad de su sentir es una forma amplia de decir la idea. Y yo debo ajustar todos mis planes, mis intereses, mi labor, mi esfuerzo y todo aquello a lo que yo emprenda en la vida, debo ajustarlo a esas razones de Dios y a esos gustos de Dios. Por tanto, yo necesito recibir o ser impactado por el Espíritu de Dios. Oigan bien, la sensibilidad de Dios, la manera de ver las cosas que tiene Dios. Yo necesito ser tocado por eso para que pueda entender que a veces los mismos argumentos pueden ser argumentos que en la práctica yo distorsione su cumplimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque es la misma idea, al final no es entenderla de la misma forma como Dios quiere que nosotros la entendamos. Y esto, hermanos, es tan delicado. Eso es tan delicado. Porque eso hace que la presencia del Espíritu de Dios sea imprescindible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos transmite esa sensibilidad de Dios. Entonces, por esa razón, cuando Jesús sale del agua, después de haberse comprometido con Dios, oigan lo que voy a decir, después de haberse comprometido con Dios hasta la muerte, porque fue lo que hizo cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan, comprometerse con Dios hasta la muerte, diciéndole, yo te obedeceré en todo, como tú lo quieres,
como a ti te gusta, deme el agua donde me dé. Y Señor, aquí está mi vida. Eso fue lo que le agradó al Padre. Eso fue lo que le agradó al Padre. Y la idea también esquemática de la expresión de Dios, cuando ve la postura decidida de este hombre, Dios dice, ese es mi Hijo amado, en él tengo toda complacencia. Fíjense que son textos con un enorme significado teológico, ¿ya? Esa decisión de obedecerme, esa decisión de tomar en serio mis requerimientos, mis exigencias, de hecho entendiendo que si Dios nos exige eso, es lo que mejor nos conviene a nosotros, es lo que mejor cala para las posibilidades de nuestro bienestar, solo que nosotros no lo entendemos así, porque estamos viciados por una crianza equivocada, por una crianza maleducada del mundo, que no de Dios, sino del mundo, a veces en la buena fe de nuestras familias, en la buena fe de nuestros educadores, en la buena fe de nuestro ambiente cultural. Porque pensando con benignidad puede haber la mejor buena fe, la más, digámoslo así, más correcta intención, y sin embargo, el mundo no tiene el Espíritu de Dios. El mundo no entiende el querer de Dios. Y por esa razón, cuando el mundo educa, nunca despierta en nosotros la sensibilidad del gusto de Dios, del querer de Dios, del propósito de Dios. Y por eso a nosotros eso nos golpea, eso resulta difícil de aceptar, porque nuestro gusto tiene otra inclinación. Solo que el Espíritu de Dios, por esa razón, el Espíritu de Dios no es una cosa divertida en nosotros. La presencia del Espíritu de Dios siempre genera un conflicto, porque comenzamos a ver las cosas como Dios las ve, y tanto nuestra carne como nuestra mente hacen resistencia, hasta que por ese poder de Dios vamos sometiendo todo a la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Pero vean ustedes que en el momento en que Jesús sale del agua, entonces Dios lo respalda con el Espíritu, ¿ya? El Espíritu se posa en él, ¿sí? El Espíritu es como si llegara a la vida de él los direccionamientos ideales que vienen de parte de Dios. Y allí es cuando comienza el proceso de la tentación. Una decisión radical y el afán del mal por querer quebrantar a esa persona que se decide por la obediencia a Dios contra todos los intereses que el mundo le pueda colocar al frente. Y entonces todo lo que sigue de allí es un proceso de prueba, que nosotros lo definimos en nuestra experiencia espiritual como tentación. Es la tentación. Vean ustedes que la tentación de Jesús, por ser un judío con inclinaciones fariseas, Jesús era adepto a los argumentos fariseos. Recuerden que él les dijo a los discípulos: cuando ustedes escuchen a los fariseos, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Pero Jesús
le da validez a la teología farisea, al argumento de los fariseos. Y por eso Jesús se enfrenta a la tentación del espíritu fariseo, del espíritu judío y dentro del judaísmo, del espíritu fariseo que lo induce a querer hacer las cosas como los fariseos dicen, como el judaísmo fariseo dice, y tiene que enfrentar eso porque por el Espíritu de Dios y por la claridad que hay en el conocimiento del texto, el conocimiento de la verdad de Dios, Jesús ya sabe que eso no es como Dios lo quiere. Se ve atractivo. Jesús siente el acoso del espíritu del mesianismo fariseo. Los fariseos están esperando al Mesías y esa expectativa se la sembraron a él, pero él fue educado en esa educación de autodidacta espiritual y descubrió que no era como ellos decían. Sin embargo, hermanos míos, a Jesús, lo mismo que a usted y a mí, nos pesa mucho el poder de las costumbres, el poder de los ambientes en los que nos movemos. A nosotros no nos, digámoslo así, no logra resolvernos la necesidad, el saber que una cosa es de una determinada manera. Yo lo puedo saber, pero de eso a vivirlo, hermanos míos, tengo que trabajar muy duro porque tengo que renunciar a mis gustos, a mis tradiciones, digámoslo así, a mis intereses, a mis planes, porque aún haciendo el trabajo que estoy haciendo en el caso personal mío como pastor, se supone que mi trabajo es el cumplimiento del propósito de Dios en el direccionamiento de la iglesia. Hermanos míos, todo el tiempo nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestro gusto personal, a nuestros anhelos, a nuestros planes viejos. A veces son planes que vienen de muchos años y nosotros no hacemos el ejercicio espiritual de actualizarlos y quedan allí guardados intereses, propósitos que cuando se tiene la oportunidad nosotros queremos llevarlos a cabo sin actualizar la interpretación del propósito de Dios, que hoy debe ser más claro que cuando yo desarrollé esos planes o proyecté esas expectativas. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Eso nosotros no lo hacemos fácil. Eso no lo hacemos fácil. ¿Ya? Y por eso, hermanos, eso es tentación. De hecho, la de Jesús fue la de Jesús. Nosotros no somos tentados de esa forma, porque todo el mundo está esperando salir de un ayuno y encontrar 2 piedras por allí y que el diablo se aparezca y le diga, convierte esas piedras en pan. Lo primero que le llevemos al diablo, ¿y con qué? ¿De dónde saco el poder para convertir las piedras en pan? ¿Ya? Ese es el dicho popular, que al pobre y al feo todos le van deseos. El poder lo tenía Jesús. ¿Me están entendiendo? Es una tentación para Jesús. Oigan lo que estoy diciendo. Eso es particular para él. Solo que a la luz de esa experiencia de Jesús, yo puedo ir descubriendo los aspectos de tentación que corresponden a mi vida, que para la vida mía son a veces diferentes, de pronto cercanos a muchos de ustedes, pero realmente los míos tienen la particularidad de ser los elementos de tentación para mí. ¿Ya? No necesariamente compartimos esas cosas. Por eso esas son experiencias
personales, espirituales personales. Y por eso cuando yo estoy enfrentando una situación así, yo necesito ayuda personal. Yo necesito ayuda personal. ¿Me están oyendo bien, hermanos míos? Usted necesita ayuda personal. ¿Cuánto de lo que Dios le ha mostrado, que es el propósito de Él con usted, cuánto usted lo ha hecho prevalecer contra todas las fuerzas de tentación que usted enfrenta en la particularidad de su experiencia? ¿Cuánto? ¿O cuántas veces ha caído en la tentación? Y usted tiene que levantarse de allí para volver a comenzar el proceso en un ejercicio que vale la pena no desmayar. Vale la pena no desmayar. En un ejercicio constante, en una disposición, digamos, de voluntad férrea. Pues sí, di el brazo a torcer, pero de esto me levanto. De hecho, con el paso del tiempo, cada levantada cuesta más. Si no hacemos el trabajo serio de aprender a buscar la victoria real y no jugar a que si fracaso hoy, mañana sí lo voy a hacer. Eso no es así. Hay que ir venciendo. Yo voy subiendo escalones en mi proceso espiritual de victoria sobre todas las resistencias al propósito de Dios con la vida mía. ¿Ve? Al propósito de Dios con la vida mía. Por eso dice en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, yo creo que a ustedes les queda claro esa idea de 40 días y 40 noches. No literalicen, no literalicen. Pues sí, se puede usar la expresión literal y nosotros decimos, uy, qué machera la de Jesús. Ayunar 40 días y 40 noches. Y por allí hubo un líder evangélico hace unos 30 años que sacó un comentario muy especial porque ayunó 41 días. Es decir, demostró que ayunó un día más que Jesús y eso pues lo hizo muy famoso porque doblegó la marca de Jesús. Hermanos, eso no es para la literalidad. No es para la literalidad. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. Se presentó la necesidad. ¿Y en dónde se presentó la necesidad? ¿Dónde estaba? En el desierto. En el desierto. ¿Y qué indica el desierto? Estamos repasando. ¿Qué indica el desierto? ¿Qué es el desierto? Que no hay solución para lo que yo necesito resolver. Lo que necesito es resolver el hambre. Si es desierto, allá no hay tiendas. Si es desierto, allá no hay territorios especiales que me prodiguen la solución, que me acerquen la solución. Y entonces se crea la expectativa tentación. Tiene hambre y hay una voz en el espíritu fariseo, oigan bien, en el espíritu fariseo que le dice, si tienes hambre, lo lógico es que siendo tú el Hijo de Dios, es decir, si el propósito de Dios es perfecto en ti,
solamente tú anhelando que esa piedra que hay allí se convierta en pan, tú lo puedes lograr porque debes entender que en la dignidad de tu condición de ministro, tu comida es la prioridad. Tu comida es la prioridad. Y en tu condición de siervo de Dios, debes tener acá metido en tu cabeza que la necesidad fundamental de la gente es resolver su necesidad de comida. O sea que lo que debes aprender a resolver en el comienzo de tu ministerio son las necesidades físicas de la gente. Es el hambre de la gente. De hecho, tu propia necesidad te va a servir de modelo y de estímulo, porque debes pensar prioritariamente en la solución de tu necesidad personal, porque no vaya a ser en el pensamiento de Esaú, no vaya a ser que con el hambre que tienes te mueras porque no resuelves tu necesidad física, te mueras y queda en veremos el poderoso ministerio al que tú apuntabas. De modo que hay que resolver necesidades básicas. ¿Quién dice eso? El mundo. ¿Quién dice eso? La religión basada en las ideas propias del mundo. ¿Qué hace un ministerio exitoso? El hecho de que resuelva necesidades básicas. ¿Sí? Jesús entonces, en su ministerio, debió enfrentar a su pueblo y su esperanza. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Debió enfrentarlos. Acá en la mente de él y en el ejercicio de su trabajo diario, de su ejercicio de trabajo espiritual. Jesús, tocado por las necesidades de su pueblo, incluyendo sus necesidades físicas, para Jesús era una cosa que de alguna forma lo afectaba, al punto que le decía a sus discípulos: tengo preocupación con esa multitud, porque es que ya llevan mucho tiempo con nosotros y ¿cómo le vamos a resolver su necesidad? ¿Ya? Jesús se preocupa por eso. Y entonces la tentación es centrar su ministerio en resolver esa necesidad como prioridad y de esa forma caer en el juego de los intereses de una religión que nunca entendió que había propósitos de Dios más grandes y que resolviendo esas cosas mayores, las otras cosas, en las palabras del Jesús inspirado, las otras cosas Dios las daría por añadidura. Piensen ustedes que todo tiene relación. Todo tiene relación. Es una tentación brava. Es una tentación brava. ¿Cuántas veces usted, debiendo hacer determinadas cosas, y no hablo solo en relación con lo religioso, sino con deberes y responsabilidades suyas, usted se deja amarrar porque no ha resuelto otras cosas que son las necesidades materiales de su vida y deja de desarrollar cosas que tienen que ver con expectativas grandes, con condiciones muy salvadoras, condiciones muy, digámoslo así, muy benéficas para la gente, porque reduce su esfuerzo a moverse solo al tenor que las soluciones materiales de la vida suya se vayan dando. Cayó en la tentación. Cayó en la tentación.
voy a colocarles ejemplos, ¿no? En prácticos. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, yo vivía más pelado que una Pepe Guama. Yo no, pues qué plata iba a tener, reducido totalmente y cumpliendo con mi deber en la universidad. Y muchas veces a mí me invitaban a muchas cosas. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y yo decía, no, aún en la misma iglesia, ¿no? Yo decía, no, yo no puedo. De hecho, me sirvió mucho. Primero no podía porque no tenía plata y yo no iba a decir el cuento común, voy por la fe. ¿Ya? El manejo común, ¿no? Voy por la fe. Es decir, denme ustedes todo. Garantíceme que me dan todo. No, a mí me daba pena. Entonces, yo no iba y me quedaba estudiando. Y estudiaba encerrado porque no tenía alternativa. ¿Por qué? Porque lo que estaba buscando justificaba a renunciar a satisfacciones que en el momento se podían dar. ¿A cuántas personas los hemos visto fracasados porque nunca entendieron que si se están preparando para una meta válida hacia el futuro, no deben enredarse? Terminan metidos en relaciones, se enamoran, terminan casados y hasta allí llegó el proyecto de logros, porque dejaron que la tentación, no el hecho de casarse, porque casarse no es tentación, sino el no entender que la demanda de su meta exige sacrificio, no entenderlo y creer que viviendo la vida común puede lograrlo, descubrió que se condenó al fracaso por no ser cuidadoso y caer fácilmente en la tentación. ¿Cuántas así por el estilo? Fíjense ustedes, necesidades físicas, la necesidad del pan. Tú le dices el mensaje cultural. Estoy diciéndolo así para que ustedes amplíen la mente. El mensaje de la religión farisea, el mensaje del judaísmo fariseo. ¿Qué le está diciendo? Pide a Dios tu comida para que resuelva tu comida, te puedas dedicar de lleno a tu trabajo espiritual. Y el hombre se pone a buscar su comida y luego aparecen otras necesidades y está buscando la solución de otras necesidades y así se le van los años y nunca termina comprometiéndose con lo que debe comprometerse. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Eso es una cosa terrible, a todo nivel, hermanos míos, a todo nivel. El Señor Jesucristo al hombre que le dijo, Señor, yo voy a seguirte, pero déjame primero resolver esto. Y el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de esto. Aleluya. ¿Cuánta tentación? ¿Cuánta tentación? ¿A cuántos niveles? Algunos quieren de entrada resolver su situación económica. Y dicen, después de que yo tenga una buena base, pues me dedico a servir un poco más al Señor. Mientras tanto, yo no tengo tiempo sino para resolver mi situación económica. Jesús le diría, entiende, no solo de pan vive el hombre, no solo de soluciones materiales vive el hombre. Un hombre podría vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es un argumento revelado por Dios al pueblo de Israel en el desierto. Es una experiencia del desierto. En medio de la escasez, Dios les dice, ustedes han estado en el desierto
Los he tenido aquí 40 años. ¿Y cuándo ustedes han vivido esa agobiante necesidad donde yo no les esté dando soluciones? El vestido no se ha envejecido en ustedes. No es que la tela haya durado tanto tiempo, sino que siempre han tenido cómo resolver cuando ya el vestido envejece. El calzado siempre lo has tenido para llevar en tus pies. No, tu calzado no se deshizo, ¿ya? Y yo te garanticé todo, y todo para hacerte ver un principio, que no solo de soluciones de necesidades vive el hombre, de necesidades físicas, de necesidades materiales vive el hombre. Un hombre puede aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa fue la estrategia de Jesús para vencer la tentación. Mi hambre no es la prioridad es la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Y Dios se las ingeniará para que mi hambre no me destruya. Qué duro, ¿no? A veces superar ese juego de expectativas nuestras, ese juego de intereses. Nosotros no estamos enfrentados a la religión judía farisea. Eso fue Jesús, nosotros no. Pero sí estamos enfrentados a unos patrones culturales, aún religiosos, totalmente distorsionados, muy lejos del propósito de Dios, y eso ha calado muy profundo dentro de nosotros. Y hermanos, nosotros nos estamos moviendo en un alto porcentaje detrás de esas expectativas, porque no hemos podido entender que la prioridad es recibir palabra de Dios y sostenernos en ella, confiando en las garantías del Dios que da su palabra, porque ese Dios siempre nos da salidas. Eso no lo hemos entendido. Eso a nosotros nos doblega, y cuando aparece la presión de ese tipo de sentimientos, porque son sentimientos, ¿no? Además de sentimientos son las tripas que se mueven por dentro. Eso es un sentir. Ese es un sentir físico. Es una sensación. Los sentimientos son ideas. Y en ese juego de cosas sucumbimos nosotros. ¿Ya? Cuando yo le digo a una persona que ha estado mucho tiempo sin tener trabajo y ha estado todo el tiempo pidiéndole a Dios que lo ayude, y Dios le da el trabajo, yo le digo a esa persona, séale fiel a Dios. Él me entiende que solo me estoy refiriendo al hecho de que pague diezmos, ¿ya? Porque así es como la gente interpreta eso. No, la fidelidad a Dios es primero la voluntad de Dios por encima de todo lo que pueda representar solución material para mí. Y entonces es cuando uno comienza a verlos tan agobiados por su trabajo, pero tan agobiados por su trabajo, que no tienen tiempo para ir a la iglesia, habiendo hecho el ejercicio más perverso de todos, que después de haber recibido la bendición de Dios, entonces comienzan a aferrarse a lo que materialmente hay allí, y no entienden que eso es solo un elemento adicional. La Biblia lo define como añadidura, porque Dios está esperando que la prioridad sea el reino de Él y su justicia. ¿Ve? Entonces, fíjense que esos manejos uno los ve continuamente. Entonces, cayó en la tentación. No salió, no venció. Resolvió el problema económico, y la solución del problema económico le dio la tranquilidad suficiente para sentirse bien sin tratar de acercarse a Dios y de continuar en su actitud comprometida con la alabanza y la adoración a su Dios.
Los que tientan, hermanos míos, en este tipo de casos, como el de Jesús, buscan solo el pan y no se acuerdan del hombre entero. ¿Me están oyendo? Están buscando solo el pan. Ahora, no solo es el pan, es todo lo agregado alrededor de eso, ¿no? Eso es todo lo que buscan, porque creen que la realización de la persona está en resolver esas cosas. ¿Ve? Nunca se aceptó el evangelio en su presupuesto, sino que siguió con sus expectativas paganas en la misma dimensión que antes de haber conocido el evangelio. Por tanto, no ha entendido, no ha logrado superar la barrera del enfoque común, porque no ha descubierto la realidad del mensaje salvador de Dios. Que el mensaje salvador de Dios incluye todo eso. El mensaje salvador de Dios no es, no se preocupe que mañana te vas para el cielo. Eso no es el mensaje salvador de Dios. El mensaje salvador de Dios es que yo me desprenda de todo aquello que me impide disfrutar las garantías de Dios a partir de sus razones, habiendo yo superado los intereses que hay en este mundo. Dice el apóstol, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Fíjense ustedes. Cuando está hablando Pedro de las grandes y preciosas promesas que Dios nos ha hecho, ¿ya? Y dice, habiendo nosotros huido de la corrupción que hay en el mundo. Y corrupción no son cosas degeneradas a lo común, que lo incluye, pero son otras cosas más sutiles. Eso es corrupto. ¿Y qué es lo corrupto? Que yo esté presumiendo de conocer a Dios y presuma de tener una relación con Dios totalmente en los afanes y en el desespero de esos manejos de lo común, a veces haciendo el juego vulgar a los intereses de los que manejan esas cosas y abriendo unas puertas a través de esos enfoques, cuando los cristianos tenemos en la palabra de Dios razones muy claras que nos dicen que eso siquiera debemos tocarlo. Eso no debemos nunca acercarnos a esas posturas, a esas actitudes, a esos manejos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para esa gente, saciar el hambre es objetivo primario que puede descartar a Dios y sus razones como soluciones. Y si yo dijera que un alto porcentaje de la iglesia vive así, descartando a Dios como solución, no como el que da las soluciones. Yo quiero que entiendan esta idea. No es el que da las soluciones, sino Él la solución. Dios la solución. Lo que Él da, lo añade. Pero Él es la solución y en mi corazón, en mi mente, en mis argumentos existenciales, contar con Él lo es todo. Lo es todo. Y entonces eso hace un ajuste de mi práctica existencial. ¿Ya? Adquiero un orden que el mundo no me lo da. Adquiero un sentido existencial que nunca me lo va a dar el mundo. ¿Ya? Y puede ser que yo realice muchas cosas metido en este mundo donde haga las cosas cotidianas que todo el mundo hace, pero yo no lo estoy haciendo desde el enfoque que lo hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy creyente, porque yo soy cristiano y porque Dios es la solución total de la demanda de mi vida. Por tanto, yo tengo que hacer una serie de replanteamientos, de enfoques del por qué. ¿Y yo por qué hago esto? Bueno, tradicionalmente la gente hace esto por esto y esto. ¿Yo por qué lo hago? Lo estoy haciendo por las mismas razones
Entonces tengo que hacerme la autocrítica. No he entendido nada. Porque yo tengo que tener otras razones para hacer eso. Porque si no he podido superar las razones, no he conocido lo que Dios me está pidiendo. Aleluya. ¿Ven ustedes? Eso es una cosa sorprendente, hermanos míos. Si nos metiéramos de a poquito en esto, hermanos, esto es una cosa sorprendente en el escándalo interno que se produce. ¿Y cuál es el elemento más llamativo de la experiencia? El gozo. El gozo. El gozo. Cosa que yo quiero ver en mi pueblo. Un pueblo auténticamente gozoso. No un pueblo alegre. No un pueblo simplemente fiestero. No un pueblo divertido. Porque la alegría de la diversión es evasiva. El gozo es una experiencia que lo sostiene aún en las peores condiciones, en las peores situaciones de la vida a la que tengamos que enfrentarnos. ¿Por qué? Porque estoy interpretando todo de una manera totalmente distinta. Totalmente distinta. Gloria a Dios. Esa es Jesús. Esa es la experiencia de Jesús. ¿Ya? La necesidad de la gente son necesidades más profundas, ¿ya? Por tanto, las soluciones a las necesidades de la gente no son soluciones superficiales que con dinero se resuelvan, que con cosas se resuelvan. No, la demanda existencial es una cosa muy brava, mucho más allá de todas esas elaboraciones superficiales en las que todo el mundo vive. Cuando yo veo a una persona tan entusiasmada con sus logros materiales, con sus soluciones temporales, yo digo, aún no ha llegado su momento de crisis existencial. Todavía no le ha llegado. O si lo vivió, cree haberlo superado con soluciones materiales, cosa que lo hace mucho más evasivo y lo hace más distorsionado que el otro que nunca lo ha vivido y se siente bien con lo que tiene hasta que aparezca la crisis de fondo, que no se resuelve con las cosas de esta vida y que el único que las resuelve es Dios, con su intervención, con sus razones, con sus criterios, con su mentalidad. Gloria a Dios. Yo sé que están inquietos. Algunos me dirán, hermano, no entiendo mucho, pero estoy inquieto. Así lo quiero. Aunque no entienda mucho, inquiétese. Porque el pecado más grande que hemos cometido históricamente en nuestro llamado cristianismo es el conformismo. Nos hemos conformado a vivir de cualquier manera, a vivir sostenidos en una cosa religiosa que nunca ha sido exigida en el extremo que debe ser exigido. ¿Ya? Yo siempre los proyecto hacia la crisis última. ¿Me están oyendo? Hacia el momento último de la existencia, que es la crisis de prueba por excelencia. Cuando usted descubre que no va a vivir más. Cuando usted descubre que se va a morir. Y cuando usted comienza a enfrentar esa crisis, usted comienza a buscar de qué echar mano. Y hay gente que ha vivido una religión muy rica, muy nutrida de elementos prácticos, hasta bonitos, pero cuando llega a ese punto crítico, eso es como esas raíces que están a la orilla del río y que la persona dice, vea, esa raíz me va a servir para agarrarme porque el río me está arrastrando.
y agarra la raíz y descubre que está podrida y se da cuenta que no tenía de qué agarrarse. Se los digo con el corazón en la mano, hermanos míos. Mi gran preocupación con la iglesia es que un buen número no tiene cómo enfrentar las situaciones extremas, las pruebas de fondo. Para Jesucristo, la prueba de fondo, para lo que se comprometió en el bautismo, la prueba de fondo estaba en un futuro próximo, unos 3 años después, en el Calvario. ¿Ya? Y vaya prueba, vaya prueba. Y Jesús tenía que ser exitoso en ese punto. Y lo fue porque vivió la vida en serio, porque no se dejó ilusionar con evasiones o con comodidades religiosas, con prácticas superficiales, con argumentos cúlticos que en la claridad de él no le resolvían nada, sino que fue a buscar lo que de fondo necesitaba y se dio cuenta que su solución estaba en las razones de Dios, en la verdad de Dios, en la presencia de Dios. Aleluya. Y eso garantizó su éxito. El nuestro, ¿por qué fracasamos en las primeras de cambio? ¿Ya? ¿Por qué nos colocan un caramelo al frente cuando nos han dicho que el caramelo está envenenado, pero no podemos vencer la tentación porque lo tenemos que llevar a la boca, aunque después nos lleven a desintoxicarnos en la clínica? ¿Entienden lo que trato de decir? Caemos en una cantidad de cosas que uno dice, ¿cómo es posible que con la claridad que tiene volvió a caer en eso? Volvió a meterse, volvió a enredarse en una relación sentimental tonta con quien a la legua, en la claridad que tiene, debe descubrir que esa persona no tiene ningún interés de dignificar su vida y peor, si no le garantiza la protección espiritual de no permitir que cometa errores que transgredan sus principios de fe. Y caen. ¿Por qué caen? Porque no están tomando en serio nada. ¿Ya? No están tomando en serio nada. Y creen que eso en cierta forma es solución. De cierta manera eso es una solución, hermano. Una solución es solución cuando es de Dios. Y lo que usted sabe que Dios no está de acuerdo no es una solución. Le va a traer dolor de cabeza, le va a producir angustia, lo va a paralizar espiritualmente, lo va a descompensar existencialmente. Eso no es solución. Pero pastor, es que ¿cómo hago yo para vencer esa soledad? Y usted le dice, pero ¿cómo va a estar solo si el Señor está con usted? Bueno, sí, yo sé eso, pastor, no tiene que decírmelo. Pues, imagínese, pues, ¿cómo no voy a saber que el Señor está conmigo? Entonces, si lo sabe, ¿por qué se siente solo? Todavía no pesa nada el Señor. Su presencia no es real. Su presencia no es real. La comunión espiritual no es real para usted, porque usted está necesitando, es un vínculo con una persona que le está diciendo mentiras al oído. ¿Ya? Mentiras al oído, porque si fuera una persona que le dijera la verdad, esa persona le diría, por encima de mí está Dios, y por mí usted no le dé la espalda a Dios. Eso le diría. Pero esa persona no le va a decir eso. Eso es lo mismo, mija. Eso es lo mismo. Usted se casa con un evangélico, conmigo es lo mismo, porque yo nunca voy a ser opositor a su religión. Y aceptan. Ahora, me van a decir que eso lo aceptan
porque lo creen así, no. Eso lo aceptan presionados por su necesidad, aunque saben que eso no va a ser así. Después de un tiempo de estar en la iglesia, ya sabe esa persona que eso no va a ser así. ¿Ya? Y se creyó un cuento. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido esto? Concluyamos ese aspecto de la tentación de Jesús. Fíjese que al final Jesús entiende que no es movernos en la búsqueda del pan, ¿ya?, sino movernos en la búsqueda de las demandas del reino. ¿Sí? No el pan, es el reino. El pan, si usted asume las razones de Dios, el pan es una promesa de Dios. Por tanto, usted no tiene por qué paralizarse en la búsqueda del pan, porque el pan es una promesa. ¿Cómo organiza su vida aceptando esa promesa? ¿Qué actitudes toma? ¿Qué posiciones toma? Eso fue lo que hizo Jesús. Y le dice al tentador, a la fuerza tentadora, le dice en una forma muy directa, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y venció. Y venció. ¿Qué es lo que usted tiene que decirle al tentador que la cultura actual le está presentando? Si usted está enfrentado a una situación así y no tiene cómo, porque no tiene herramientas suficientes, la iglesia está con usted. Acérquese, busque ayuda y le vamos a dar las respuestas, le vamos a dar las soluciones. Usted no está solo. Usted tiene al Señor Jesucristo y en el Espíritu de Cristo usted tiene la iglesia. Pero por favor, venza la tentación. Venza la tentación. No caiga es decir, no esté cayendo todo el tiempo, cayendo en las mismas. Venza la tentación. Y dése cuenta que una victoria sobre el mal lo fortalece de tal manera que ante usted el mal se empequeñece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por favor, tome en serio estas pruebas. Tome en serio la tentación y busque las soluciones de Dios. Pónganse de pie, por favor. Lo que, según la Biblia, el diablo le mostró a Jesús es un argumento teológico. ¿Oyeron? El diablo no le dijo un argumento pagano. La tentación no llega al tenor de argumentos paganos. Bueno, podría llegar, y eso quiere decir que nosotros todavía estamos lindando con lo pagano. Pero la estructura de un hombre como Jesús, la tentación era un argumento judío, válido, social, culturalmente, de la religión judía, practicada por los grandes hombres de la fe judía, y Jesús tuvo que superarla. ¿Queda claro, hermanos míos? A usted le pueden decir muchas cosas religiosas. A mí me preocupa cuando veo a la gente nuestra nutriéndose de argumentos que los argumentadores religiosos de la época sueltan y se nutren de eso. Y hermanos,
a veces uno escuchando esas cosas, uno dice, esto es lo más mentiroso espiritualmente hablando que hay. Pero la gente lo acepta porque lo está diciendo el reverendo Julano de tal, lo está diciendo un predicador muy aprestigiado, ¿ya? Y entonces terminamos aceptando argumentos y desde ese territorio tomamos posturas que nos ponen en conflicto con el propósito de Dios. Hermanos míos, déjese nutrir por la iglesia. Déjese nutrir por la iglesia. Déjese guiar por la iglesia. Ya. Nosotros con ustedes no tenemos un interés distinto de verlos salir adelante y verlos victoriosos espiritualmente. No estamos buscando otra cosa sino su bienestar espiritual. Y me preocupa tanta filosofía que hay por allí volando, tanto argumento religioso que está suelto por allí, tantas posturas prácticas religiosas que se están dando, hermanos míos, en un absurdo total. En estos días estaba escuchando que de parte de unas personas hay un gran entusiasmo por un niño que resultó predicador. Eso ya es otra de las grandes falacias del manejo religioso. Un niño que aporta, un niño que claridad tiene. ¿Cómo un niño va a dar palabra de Dios? Eso no es así. Eso no es así. ¿Ya? Eso no es cualquier charlatán. Eso no es cualquier argumentador. Pablo desecha a los argumentadores de este mundo y estamos saturados de todo eso. Y eso no son ideologías, esto no son posturas ni económicas ni políticas, esas son posturas espirituales. Y que Dios nos ayude a tomar posiciones claras al respecto, porque hay que vencer la tentación. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has permitido entender, por tu palabra, por esta verdad que está frente a nosotros. Y estás tú, Señor, haciendo este trabajo espiritual para guiarnos, Señor, hacia los territorios de soluciones espirituales definitivas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti, por todo lo que viene de tu mano, por todo lo que se establece como principio para identificar nuestra vida en tu presencia, Señor. Gracias por esta claridad que nos ayude, Señor, a tomar posiciones espirituales válidas. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén.